Todos en el salón dejaron de hablar cuando ella cruzó el umbral, y el silencio se extendió como un velo pesado que incluso las velas parecieron respetar. La joven avanzó con las manos unidas frente al pecho, temblorosas, incapaz de ocultar un estremecimiento que no provenía del frío sino de la memoria. El resplandor dorado que se reflejaba en los espejos de la sala iluminaba cada paso suyo, como si la antigua casona del marqués de Valdesares quisiera recordarle que nada, absolutamente nada, volvería a ser sencillo a partir de ese instante. Y sin embargo, él la observaba desde la otra punta del salón con una intensidad que rompía todas las promesas que alguna vez hizo. El marqués, don Alonso de Valdesares, permanecía erguido junto a la ventana, con la espalda recta, la mandíbula tensa y los guantes de montar aún en la mano. La lluvia golpeaba los cristales detrás de él, dejando un murmullo grave que acompañaba su respiración contenida, como si el mundo entero esperara para ver qué harían esos dos seres que el destino había unido de manera tan imprudente. Cuando sus miradas se encontraron, un destello fugaz, apenas un segundo suspendido en el aire, bastó para que la promesa que él había hecho años atrás comenzara a agrietarse. Ella se llamaba Elena de los Ríos, huérfana desde los 17 y protegida del difunto conde Arturo, padre del marqués. Había crecido entre los corredores de mármol del palacio, aprendiendo a moverse en silencio, con el respeto propio de quienes saben que su lugar no es exactamente el suyo, sino uno concedido por compasión. Desde muy pequeña, Alonso la había tratado como a una hermana menor, guiándola, vigilándola, jurando, ante su padre, ante Dios y ante sí mismo, que jamás permitiría que nadie la lastimara. Pero nada en su expresión aquella noche era fraternal, y ese fue el comienzo de su desgracia. Elena avanzó unos pasos más hasta que la seda clara de su vestido rozó la alfombra oriental del salón. Su respiración era suave, casi muda, pero él la escuchaba como si fuera un temblor en su propia piel. Los invitados los observaban con disimulo. Algunos fingían continuar con sus conversaciones sobre política o negocios, otros se refugiaban en sus copas de vino, pero todos, absolutamente todos, sentían que algo prohibido estaba a punto de revelar su primera grieta. Alonso dio un paso hacia ella. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para estremecerla. A sus 28 años, el marqués poseía esa clase de presencia que no necesita ser anunciada. Alta, firme, con ese aire de disciplina heredado de su educación militar en Navarra. Sus botas aún estaban húmedas por la lluvia que había comenzado mientras regresaba de inspeccionar las tierras del ducado. Sin embargo, se mantenía impecable, contenido, casi demasiado perfecto, y aún así, había un temblor en sus ojos que lo traicionaba. Elena quiso desviar la mirada, pero no pudo. Sentía el corazón golpearle en el pecho, como si quisiera escapar. Él había sido su protector, su guía, su consuelo en noches de soledad silenciosa. Nunca imaginó que llegaría a sentir algo que no debía, algo que no podía ser nombrado ni siquiera en sus pensamientos más secretos. Pero allí estaba, enfrentada a un sentimiento que crecía como llamas entre los restos húmedos de una antigua promesa. Él se inclinó apenas. «Has llegado tarde», dijo con una voz tan grave que solo ella pudo oírlo. Elena tragó saliva. La música del salón volvió a sonar en ese instante, pero sonaba lejana, como si perteneciera a otro mundo. «No quería», empezó ella. «Lo sé», interrumpió él con un susurro, «pero estuve esperándote, esperándola». Esa palabra, una palabra que, pronunciada por él, dejaba de ser fraternal. Elena respiró hondo. El perfume de cera, madera antigua y rosas secas la envolvía y le hacía recordar cada rincón del palacio donde había pasado su infancia, esperando siempre un lugar, un pequeño sitio donde no estorbar. Pero en ese momento no se sentía invisible. Se sentía observada, sostenida por unos ojos que no la habían mirado de esa forma jamás, y eso la aterraba. El murmullo de la gente fue desvaneciéndose cuando Alonso extendió la mano hacia ella. No era un gesto habitual entre hermanos, ni entre protectores y protegidas. Era un gesto peligroso,
un puente hacia un territorio que él había jurado no cruzar nunca. Ella no se movió. Él tampoco. Durante un instante que pareció eterno, estuvieron así, frente a frente, con el peso del pasado tirando de ellos y el futuro respirando como un fuego oculto entre las sombras del salón. Una corriente eléctrica, si es que los sentimientos podían tener electricidad en aquel siglo, los unía en silencio, y todos lo percibieron. Uno de los invitados, un viejo amigo de la familia, carraspeó con incomodidad. La marquesa de Villarreal bajó la mirada hacia su abanico, fingiendo ignorar lo evidente. Un murmullo recorrió el salón, suave como la brisa que se cuela por una ventana entreabierta. Entonces, la puerta del salón se abrió y entró la futura prometida del marqués. Doña Sofía de Haro, hija del conde de Haro y orgullo de Castilla, avanzó con elegancia impecable, vestida con satén carmesí y una serenidad que solo tenían aquellas mujeres acostumbradas desde niñas a ocupar un lugar importante en la sociedad. Su mirada recorrió el salón con la frialdad calculada de quien está habituada a ser observada, y cuando sus ojos se posaron en Alonso y Elena, algo en su expresión se tensó, como si una nota desafinada acabara de irrumpir en la melodía perfecta de su vida. Elena apartó la mano de inmediato, aunque Alonso nunca terminó de tocarla. Dio un paso hacia atrás, como si la presencia de Sofía fuera una luz demasiado intensa que revelaba un pecado que aún no habían cometido, pero que todos podían presentir. Sofía sonrió con delicadeza, aunque aquella sonrisa no alcanzó sus ojos. «Perdonad mi retraso», anunció con suavidad. «La lluvia ha sido más insistente que mis criadas». Alonso se volvió hacia ella. No, había culpabilidad en su mirada, pero sí una sombra. Una sombra que Sofía reconoció al instante, porque las mujeres que crecen entre castillos, herencias y promesas saben leer los silencios mejor que cualquier poeta. «Sofía», respondió él, «no te esperábamos tan pronto». «Ni tan tarde», dijo ella casi sin mover los labios. Elena sintió la sangre retirarse de sus mejillas. Sofía avanzó y tomó el brazo del marqués, entrelazándolo con una naturalidad deliciosa y dolorosa al mismo tiempo. Él no la rechazó, aunque tampoco pareció cómodo, y esa incomodidad, esa tensión mínima, no pasó desapercibida para nadie, especialmente para Elena. La música siguió sonando, pero la joven ya no la escuchaba. Sus manos temblaban de nuevo, esta vez con más fuerza. Quiso retirarse en silencio, sin llamar la atención, sin provocar susurros, sin añadir más leña al fuego que ya ardía en los corazones de todos los presentes. Pero cuando dio un paso hacia atrás, perdió el equilibrio al tropezar con la alfombra. Y Alonso, el marqués que había prometido protegerla, soltó el brazo de su prometida para sostenerla antes de que cayera. «¿Estás bien?», murmuró él, con una voz que parecía un roce sobre la piel de Elena. Sus dedos la sujetaron por los hombros, firmes, seguros, demasiado cálidos, y ese contacto breve pero intenso, fue suficiente para destruir cualquier ilusión que él quisiera mantener. Sofía observó la escena con un gesto congelado, como si hubiera visto por primera vez la sombra de una amenaza que jamás contempló. Elena se apartó inmediatamente. «Estoy bien, señor», susurró, incapaz de sostener la mirada de ninguno de los dos, y se retiró apresurada del salón. Alonso dio un paso como si quisiera ir tras ella, pero se contuvo. Levantó la cabeza, respiró hondo y volvió la mirada hacia Sofía, que seguía observándolo con una mezcla de calma y veneno dulce. «Qué curioso», comentó ella. «Siempre pensé que tenías un sentido del deber inquebrantable». Él frunció el ceño. «¿Y lo tengo? Espero que sí», respondió ella, «porque los ojos de toda Castilla están puestos sobre nosotros». El sonido de la lluvia volvió a llenar el vacío entre ellos, y solo cuando Sofía lo tomó nuevamente del brazo, Alonso comprendió que el equilibrio que había mantenido durante años empezaba a resquebrajarse. Su juramento protector ya no era un escudo, era una prisión que él mismo había construido. Mientras tanto, Elena avanzaba por los corredores de mármol del palacio. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. La luz de los candelabros se reflejaba en sus ojos húmedos
y cada paso resonaba como un eco de algo que jamás debía haber sentido. Llegó al invernadero, su refugio secreto desde la infancia, donde los cristales empañados dejaban ver la tormenta afuera. Allí, sola, dejó caer la cabeza entre las manos mientras las lágrimas corrían silenciosas. «No debí mirarlo así», susurró entre sollozos. «No debí», pero la verdad era que sí debió, porque, aunque ni ella ni Alonso lo supieran aún, esa mirada, aquella que había destruido un juramento, sería apenas el inicio de una historia capaz de desafiar linajes, promesas, herencias y destinos. Y nada volvería a ser igual. La tormenta continuó azotando los ventanales del invernadero cuando Elena hundió los dedos en el pañuelo bordado que llevaba siempre consigo, un recuerdo de la difunta condesa, la madre de Alonso, que en sus últimos años la había tratado con un afecto silencioso, pero constante. El sonido de la lluvia, golpeando los cristales, resonaba como un tambor lejano, marcando el ritmo de su respiración entrecortada. Sus lágrimas, aunque discretas, caían sin pausa, como si cada una llevara consigo un fragmento de la vida que había intentado construir sin estorbar a nadie. En ese refugio, rodeada de hojas húmedas, rosas marchitas y el olor profundo de la tierra mojada, se sentía a salvo y al mismo tiempo vulnerable como nunca antes. No sabía cuánto tiempo pasó allí, acurrucada en la penumbra. Quizá minutos, quizá horas. Lo único claro era que no podía regresar al salón como si nada hubiera ocurrido. No después de sentir esa mirada, no después de que el marqués la sostuviera con tanta urgencia, como si ella fuera lo único en el mundo que podría quebrar su compostura. Tampoco después de ver a Sofía de Haro entrelazar su brazo con el de él, erguida y elegante como una estatua tallada en mármol rojo. Una mujer destinada a ser marquesa, dueña de tierras, dignidades y un apellido que abría puertas incluso en la corte de Madrid. Ella, en cambio, no era más que la protegida sin fortuna, sin nombre propio más allá de un linaje apagado. Una joven criada entre libros, jardineras y pasillos silenciosos. Una joven que nunca debió sentir más que gratitud hacia el hombre que la había salvado de un destino incierto. Y sin embargo, lo que comenzó como gratitud se había transformado, sin que ella lo percibiera, en una presencia constante en su pecho, una fuerza que respiraba con ella. Una fuerza que ahora la consumía entera. Mientras luchaba con sus pensamientos, escuchó pasos en el corredor, pasos firmes, conocidos. Su corazón comenzó a golpearle en el pecho con violencia, como si supiera quién se acercaba antes de que su mente lo procesara. Intentó incorporarse, secarse el rostro, fingir calma, pero era inútil. La puerta del invernadero se abrió con un crujido suave. Alonso apareció bajo el marco, con el cabello oscuro ligeramente húmedo y la expresión confundida entre preocupación y algo más, algo que no había mostrado jamás. «Elena», dijo su nombre con una suavidad que la atravesó. «No deberías estar sola con este clima». Ella no respondió. Se alejó apenas unos pasos, intentando ocultar su rostro en penumbra. Pero él cerró la puerta detrás de sí y avanzó por el invernadero. Cada pisada sobre las baldosas mojadas sonaba como un latido profundo. «Te fuiste sin decir nada», continuó él, sin dureza, pero con una inquietud que no lograba disimular. «Pensé que habías caído o que...». Elena negó con la cabeza sin mirarlo. «Estoy bien, mi señor». Alonso frunció el ceño al escuchar esa expresión. Él odiaba que ella lo llamara así en privado. Lo hacía sentir distante, frío, como si hubiera un muro entre los dos que él jamás quiso levantar. «No me llames mi señor aquí», murmuró. «Sabes que no es necesario». Elena apretó el pañuelo con fuerza, una fuerza que casi le dolió en los dedos. «Pero sí lo es», susurró. Todo lo que ocurrió esta noche lo demuestra». Alonso se detuvo frente a ella, tan cerca que el aroma tenue de bergamota de su chaqueta, mezclado con el olor a tierra húmeda del invernadero, creó un instante extraño, íntimo. Elena bajó la mirada hacia el suelo, sin atreverse a sostener la suya. «No debiste sostenerme delante de todos», continuó ella.
Ya hay suficientes murmullos en la casa. No quiero causarte problemas, ni a ti ni a tu prometida. El silencio que siguió fue espeso, casi insoportable. Alonso respiró hondo, con una tensión contenida en la mandíbula. No parecía un hombre a punto de casarse, parecía un hombre a punto de enfrentarse a su propio corazón. «No permitiré que nadie te falte el respeto», dijo finalmente. «Si te hubiera dejado caer, hubiera sido peor. Sofía comprenderá». Elena levantó la mirada por primera vez. Sus ojos brillaban, húmedos, vulnerables. «¿De verdad crees que lo comprenderá?», preguntó con un hilo de voz. Alonso no respondió de inmediato. La lluvia repiqueteó sobre los cristales, llenando el vacío entre los dos. Un rayo iluminó fugazmente la estancia, revelando el contorno del rostro de Elena, sus mejillas rojizas por el llanto, la curva suave de sus labios temblorosos, el brillo desesperado en sus pupilas. El marqués sintió un golpe en el pecho, una sensación fuerte, casi brutal, como si algo que había mantenido encerrado durante años hubiera decidido romperse. El impulso de tocar su rostro, de secar sus lágrimas, de decirle algo que no debía decir. Un impulso que él mismo temía. «Elena», comenzó a decir, pero su voz se quebró apenas un segundo. Ella apartó la mirada. «No necesitamos hablar de esto, señor», interrumpió, recuperando de pronto una frialdad casi dolorosa. «No tiene sentido. Usted cumplirá con su deber. Se casará con doña Sofía, como todos esperan. Y yo regresaré a mi lugar». Esas palabras fueron como un cuchillo, y Alonso las sintió profundamente. Dio un paso hacia ella. «Tu lugar siempre ha sido aquí», dijo con firmeza. «No», susurró ella, con una tristeza que la hacía ver más frágil que nunca. «He vivido bajo este techo porque tu padre quiso protegerme y tú honraste ese deseo, pero eso no me da derecho a ocupar un espacio que no me corresponde». Alonso inspiró, tratando de contener algo que ardía en su interior. Elena dio un paso más atrás. «Lo que ocurrió esta noche», continuó ella, tiñendo cada palabra de una dignidad dolorosa, «solo demuestra que debo ser más cuidadosa, que la gente puede malinterpretar miradas, gestos, silencios». Alonso cerró los ojos un instante, como si esas palabras fueran demasiado. «Elena», dijo él de nuevo, y esta vez su voz sonó casi suplicante. «No permitiré que hablen de ti. No dejaré que nadie te haga daño». Ella negó con la cabeza. «No puedes protegerme de los sentimientos ajenos, Alonso». El nombre de Pila, pronunciado por primera vez esa noche, hizo que él levantara la mirada con un sobresalto interno. Elena se estremeció al darse cuenta de que lo había dicho sin pensar. Tragó saliva, insegura, pero algo había cambiado. «No puedes protegerme ni de tu mirada», agregó apenas audible. Alonso sintió un temblor recorrerle la espalda. Avanzó un paso más, borrando entre ellos cualquier distancia razonable. Elena retrocedió otra vez, pero esta vez chocó contra la mesa de hierro del invernadero. No había a dónde escapar. La tormenta seguía rugiendo afuera como si quisiera advertirles de algo, pero ellos ya no escuchaban nada. «Esa mirada», dijo Elena con los labios apenas abiertos, como si fuera un pecado, confesado en voz baja. «La que me diste esta noche». Alonso también estaba respirando con dificultad. Sus manos, que siempre habían sido firmes y disciplinadas, parecían ahora incapaces de permanecer quietas. «No fue apropiada», admitió él, con una sinceridad que le quemaba en la garganta. «Lo sé». Elena bajó la mirada hacia el suelo. Su voz se convirtió en un susurro derrotado. «Entonces, no la repita». Y entonces ocurrió algo que ninguno de los dos olvidaría jamás. Alonso levantó la mano, como si quisiera tocarle la mejilla, pero se detuvo a apenas 1 centímetro de su piel, temblando. Elena cerró los ojos un segundo, no para recibir ese gesto, sino para contener el llanto que amenazaba con desbordarse. Ese instante suspendido en el aire se quebró cuando Alonso bajó la mano bruscamente y se obligó a retroceder. Se pasó la mano por el cabello, frustrado, como si luchara contra sí mismo. «No puedo», murmuró él, casi en un gemido ahogado. Elena abrió los ojos justo a tiempo para verlo dar media vuelta.
Pero antes de que pudiera marcharse, él habló con un tono tan bajo que casi se perdió entre la lluvia. No soy el hombre que debería protegerte si soy incapaz de protegerte de mí mismo. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Lo vio alejarse hacia la puerta. Su figura alta, firme, se recortaba contra la luz tenue. Cuando abrió la puerta, el viento entró con fuerza, agitando las hojas del invernadero, levantando un remolino de pétalos marchitos. «Alonso», susurró ella. Pero él no escuchó. O quizás sí, y decidió ignorarlo. El marqués salió del invernadero sin mirar atrás. Elena se quedó inmóvil unos segundos, dejando que el aire helado la envolviera. Luego, apoyó las manos en la mesa para no caer. No sabía cuánto tiempo más podría resistir viviendo bajo el mismo techo que él, escuchando su voz en los pasillos, viéndolo pasar como un deber viviente que jamás podría tocar. Sabía que el amanecer traería consecuencias. Sofía haría preguntas. Los invitados murmurarían. Y las paredes del palacio, esas que guardaban secretos desde hacía siglos, jamás olvidarían lo ocurrido aquella noche. Pero Elena tampoco olvidaría, porque aunque ella nunca lo diría en voz alta, la verdad era simple. Aquel instante, aquella mirada que lo había destruido todo, había sido también la primera vez en su vida en que se sintió verdaderamente vista. Y eso era un peligro mayor que cualquier tormenta. El amanecer llegó envuelto en un gris azulado que cubría los campos de Valdezares como un manto silencioso. Las nubes aún retenían el peso de la tormenta de la noche anterior y el aire olía a tierra húmeda, a hojas recién tocadas por la lluvia, a un comienzo que no sabía todavía si sería bendición o condena. Elena no había dormido. Había permanecido despierta hasta que el cielo comenzó a aclararse, sentada junto a la ventana de su habitación con una manta sobre los hombros, intentando ordenar los pensamientos que se arremolinaban dentro de ella sin compasión. El palacio estaba extraordinariamente quieto. Los sirvientes caminaban con pasos suaves, casi cuidadosos, como si presintieran que sobre esos muros se había desencadenado algo delicado, casi peligroso. A lo lejos, los establos ya estaban activos. Escuchaba el sonido de cascos golpeando la piedra, mezclado con el relincho leve de los caballos. Valdezares despertaba, sí, pero Elena se sentía suspendida, como si aún estuviera dentro del invernadero, con el eco de las últimas palabras de Alonso resonando en su pecho. No soy el hombre que debería protegerte si soy incapaz de protegerte de mí mismo. Cada sílaba la atravesaba como un rastro de fuego. Finalmente se puso en pie, se arregló el cabello con una torpeza inusual y descendió por la escalera principal. No esperaba encontrar a nadie tan temprano. No esperaba nada, en realidad. Apenas buscaba respirar un poco de aire fresco en los jardines, lejos de miradas inquisitivas, lejos de él. Pero cuando llegó al vestíbulo, un movimiento inesperado la obligó a detenerse. La voz inconfundible de Sofía de Haro resonó desde la sala contigua. No es apropiado que una joven sin título se mueva libremente por la casa a estas horas, decía, con ese tono suave que usaban las personas que preferían herir sin levantar la voz. Elena se quedó inmóvil, invisible desde la puerta. Sofía estaba acompañada por la señora Jimena, la tía de Alonso, una mujer de mirada experta y lengua discreta. La condesa Jimena escuchaba con atención, sosteniendo una taza de porcelana. «No pretendo ser cruel», continuó Sofía, «pero todos vimos lo que ocurrió anoche. Y aunque estoy segura de que no hubo mala intención, las apariencias importan. Y mucho». Jimena asintió lentamente. «Comprendo tu inquietud, hija», respondió con serenidad. «Pero Elena ha vivido aquí desde niña. Es parte de esta casa». «Parte, sí», dijo Sofía, con un matiz que parecía un filo escondido, «pero no la más adecuada para estar tan cerca del marqués. La gente murmura, y los rumores, cuando nacen, son como brasas, pequeños al inicio, pero capaces de incendiar todo un bosque». A Elena se le contrajo el pecho. Quiso marcharse, pero sus pies parecían clavados al suelo. La condesa Jimena dejó su taza sobre la mesa. «¿Y qué propones entonces?», preguntó. Hubo un silencio breve, pesado.
Que mantenga cierta distancia, respondió Sofía finalmente. Por bien de todos, por bien de todos. Elena sintió que la frase pesaba más que cualquier castigo. Dio un paso hacia atrás con sigilo para no ser vista. Pero justo cuando estaba por retirarse, la voz de Jimena llamó suavemente. Elena. Ella se detuvo. Sabía que no debía haber escuchado, pero había sido inevitable. Entró en la sala evitando mirar a Sofía, inclinando la cabeza con respeto. «Buenos días, señora», dijo con un hilo de voz. Jimena le dedicó una sonrisa cálida, aunque preocupada. Sofía, en cambio, la observó de arriba a abajo con un gesto imposible de descifrar. «¿Descansaste?», preguntó Jimena. Elena asintió, aunque ambas sabían que era mentira. «Voy a dar un paseo por los jardines, señora», dijo. «El aire fresco me hará bien». «Claro», respondió Jimena. «Los rosales habrán amanecido preciosos después de la lluvia». Pero antes de que Elena pudiera retirarse, Sofía habló. «Si me permites, Elena», dijo con una cortesía casi cortante, «quisiera recordarte que este es un día importante para la casa. El marqués recibirá a varios invitados esta tarde para discutir asuntos del ducado. Sería prudente evitar cualquier malentendido. Ya sabes, por la impresión que podrías causar». Elena tragó saliva y bajó la mirada. «Lo entiendo. Me alegra», respondió Sofía sonriendo apenas. «Confío en tu buen juicio». Elena se inclinó y se marchó rápidamente, sintiendo cómo sus mejillas ardían. No odiaba a Sofía. No podía. Sofía era todo lo que Elena no era. Elegante, segura, destinada desde su nacimiento a ocupar un lugar importante. Elena sabía que, en su posición, probablemente también habría defendido lo que era suyo. Y Alonso era suyo. Siempre lo sería. Pero aún así aquellas palabras le dolieron, no por el contenido, sino porque confirmaban una verdad que había intentado ignorar desde la noche anterior. Ella era una intrusa en una historia que jamás le perteneció. Al abrir la puerta que conducía al jardín, un aire frío la envolvió. El cielo seguía nublado, pero entre las hojas mojadas brillaban gotas de luz. Caminó hasta los rosales, tocando con los dedos los pétalos húmedos, como si pudiera encontrar en ese contacto una forma de calmar su pecho agitado. Entonces escuchó pasos a su espalda. No quería girarse. No quería enfrentarse a nadie más esa mañana, pero lo hizo. Alonso estaba allí. Llevaba un abrigo oscuro y los guantes en la mano, como si hubiera venido directamente de los establos. Su expresión era una mezcla peligrosa: cansancio, preocupación y algo que ella no quería interpretar. Él se detuvo a pocos pasos y la observó en silencio, mientras el viento agitaba levemente el borde de su capa. «Te estuve buscando», dijo él finalmente. Elena respiró hondo. «No debiste hacerlo». «Debo hacerlo siempre que crea que estás mal», respondió él, avanzando apenas unos centímetros. «No estoy mal», mintió ella. «Elena», murmuró él con una voz que hizo temblar las hojas cercanas. «Sofía, ya lo sé», interrumpió ella con suavidad pero firmeza. «La escuché, y tiene razón. No quiero ser motivo de conflictos en esta casa, ni quiero que tú tengas que elegir entre tu deber y...» Guardó silencio unos segundos, luchando contra un temblor en los labios. «Entre lo que ocurrió anoche». Alonso cerró los ojos un instante. La tensión en sus manos revelaba un conflicto interno feroz. Dio 2 pasos hacia ella, ahora demasiado cerca. «Lo que ocurrió anoche no debería repetirse», dijo él con voz ronca. Elena asintió, dejando caer la mirada. «Lo sé, pero tampoco puedo fingir que no ocurrió». Ella sintió que el corazón le latía con fuerza insoportable. «No hablemos más de eso», dijo, casi suplicando. «Hagamos lo que debemos hacer. Tú seguirás tu compromiso con Sofía. Yo evitaré cualquier situación que pueda incomodarla. Todo volverá a ser como antes». Alonso negó con la cabeza. «¿Como antes?», repitió. «¿Crees que eso es posible?». Elena no respondió. No había respuesta posible. En ese momento el sonido de cascos y ruedas de carruaje llegó desde la entrada principal. Era el primer invitado del día. Alonso miró hacia la casa, pero luego volvió con la mirada hacia ella
como si quisiera decir algo más, algo decisivo, algo que podía romper de una vez por todas esa barrera que habían construido durante tantos años, pero no lo hizo. «Debo irme», dijo él finalmente, y se marchó. Elena lo observó alejarse, sintiendo que cada paso que él daba la alejaba de un futuro que jamás sería suyo. Se recostó contra la columna del jardín, cerró los ojos y dejó que el viento le acariciara el rostro, como si pudiera llevarse con él el dolor que no podía confesar. No sabía entonces que ese día marcaría el verdadero comienzo de su desgracia, que los invitados que llegarían al palacio traerían consigo rumores, sospechas, malentendidos, que Sofía, con su sonrisa perfecta, ya había tomado una decisión sobre ella, y que Alonso, aunque luchara, no podría detener lo que estaba por venir. Las historias, en ocasiones, no necesitan enemigos visibles para comenzar a torcerse. Basta con un sentimiento que nunca debió nacer, o con una mirada que jamás debió sostenerse. Mientras el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, Elena respiró hondo, sintiendo un punzante presentimiento en el estómago. Algo estaba por romperse, y esta vez nadie podría sostenerla antes de caer. Aún así, en algún rincón profundo de su alma, un destello de esperanza persistía. La esperanza de que, aunque todo se oscureciera, aunque la vida la obligara a esconder sus sentimientos, aún existiera un rincón del destino reservado para ella. Un rincón donde pudiera ser vista sin miedo, sin promesas rotas, sin prohibiciones. La llegada de los invitados a Valdesares transformó el palacio en un pequeño hervidero de murmullos, pasos apurados y miradas que se cruzaban cargadas de expectativas. Carruajes elegantes se alineaban frente a la entrada principal, sus ruedas aún húmedas por la tormenta de la noche anterior. Las damas descendían envueltas en capas de terciopelo, con abanicos listos para ocultar emociones o exagerarlas según fuera conveniente. Los caballeros, muchos de ellos viejos amigos de la familia, entraban con pasos decididos, saludando al marqués con respeto solemne. Elena observaba todo desde la galería superior, apoyada en la barandilla, mientras intentaba hacerse invisible entre los vitrales color ámbar que teñían su rostro con una luz cálida. No quería formar parte de ese desfile aristocrático. Sabía que cada mirada malinterpretada podría convertirse en un cuchillo en la mano de Sofía. Sin embargo, era imposible no sentirse fuera de lugar, como si hubiese regresado a ser la joven huérfana que llegó a ese palacio con las manos vacías y el corazón lleno de preguntas. Aún recordaba la noche en que el difunto conde Arturo la encontró llorando en el camino que conducía a Valdesares. Tenía apenas 17 años, un vestido desgastado y un miedo tan grande que apenas podía hablar. El conde, con su voz profunda y su gentileza natural, la había tomado bajo su protección como un acto de caridad, pero también como una decisión firme que cambiaría para siempre su destino. Desde entonces, Elena había intentado ser digna de ese gesto. Había aprendido protocolo, música, historia, a caminar con gracia por los corredores, pero nada de eso borraba su origen, ni la sombra silenciosa que acompañaba a quienes no pertenecen realmente. Mientras pensaba en ello, escuchó pasos detrás de sí. Se giró de inmediato y vio a Jimena, la tía de Alonso, acercándose con su expresión suave pero calculadora. A diferencia de otros miembros de la nobleza, Jimena no tenía la costumbre de levantar la voz ni de juzgar apresuradamente. Era una mujer que entendía que los corazones eran frágiles, incluso en casas tan antiguas como Valdesares. «Te he estado buscando», dijo ella con una sonrisa tenue. «Me preocupa que no hayas comido nada desde anoche». Elena intentó sonreír, aunque le salió un gesto cansado. «No tengo hambre, señora». «No me engañas», respondió Jimena. «Pero no insistiré. Solo quería decirte que no permitas que los comentarios de nadie te hagan sentir menos. Todos en esta casa sabemos quién eres». «Realmente». Elena bajó la mirada, conmovida. «Gracias, señora. Además», añadió Jimena con una chispa traviesa en los ojos, «si Sofía quiere jugar a ser la dueña de cada rincón del palacio, que lo haga, pero no permitiré que convierta tu presencia en un problema,
Un escalofrío recorrió a Elena. ¿Ha dicho algo más de mí? Jimena ladeó la cabeza, pensativa. Digamos que está inquieta. No le agrada ver que Alonso te mira como si fueras parte de su propio mundo. Porque soy parte de su familia. Corrigió Elena rápidamente. Quizá, repuso Jimena. Quizá no. Antes de que Elena pudiera responder, el sonido grave de una voz masculina resonó desde el vestíbulo. Ambas miraron hacia abajo, donde Alonso conversaba con 3 invitados. Vestía un traje oscuro impecable, con la chaqueta ligeramente ceñida y las botas recién lustradas. Su postura recta revelaba disciplina, pero había sombras bajo sus ojos, como si hubiera pasado la noche en vela. Elena sintió un pinchazo en el pecho. Él tampoco ha dormido, murmuró Jimena observándola con atención. Elena apartó la mirada, pero la mujer no dijo nada más. Solo colocó una mano en su brazo en un gesto maternal y se retiró con elegancia hacia las escaleras, dejándola sola con sus pensamientos. Fue entonces cuando Sofía apareció al pie de la escalera. Llevaba un vestido azul marino que resaltaba su porte aristocrático y su cabello estaba recogido en un moño perfecto, sin un solo mechón fuera de lugar. Subió los escalones con pasos ligeros, pero cada uno parecía golpear el silencio como un martillo invisible. Elena enderezó la espalda instintivamente. «Necesito hablar contigo», dijo Sofía sin rodeos. Elena asintió, temiendo lo que vendría. A solas, fueron hacia una sala pequeña cerca de la biblioteca, donde las paredes estaban cubiertas de cuadros antiguos de los antepasados de la familia. El silencio era denso, pesado, como si esos mismos retratos tuvieran la capacidad de juzgarlas desde el pasado. Sofía cerró la puerta con delicadeza y se volvió hacia Elena con una calma inquietante. «Sé que no deseas causarme problemas», comenzó ella, «y estoy dispuesta a creer que lo ocurrido anoche no fue intencional». Elena apretó las manos. «No lo fue. Sin embargo», continuó Sofía, con un tono que heló el ambiente, «no puedo permitir que vuelvas a colocarte en situaciones que generen rumores. El matrimonio de un marqués es un asunto de reputación, alianzas y estabilidad. No puedes estar cerca de Alonso de esa manera». «Señora», murmuró Elena, «jamás tuve intención de...» «No necesito explicaciones», interrumpió Sofía elevando apenas la voz. «Solo quiero que entiendas tu lugar». La frase cayó como un peso insoportable. «Mi lugar», repitió Elena sintiendo la garganta cerrarse. «Sí, no soy tu enemiga», dijo Sofía suavizando el tono, aunque sin perder firmeza. «Pero debo proteger lo que es mío. Alonso y yo estamos comprometidos, y te aseguro que no pienso permitir que tu cercanía enturbie lo que está destinado a ser un matrimonio honorable». Elena sintió el rostro arder. Las palabras eran duras, pero no injustas. Aún así, dolían como una herida abierta. «Haré lo que pida, señora», dijo en voz baja. «No deseo causarle ningún daño». Sofía respiró con alivio y dio un paso hacia la puerta. «Entonces espero que cumplas tu palabra». Salió sin añadir nada más. Elena permaneció inmóvil unos segundos, con las manos cerradas en torno al pañuelo que Jimena le había dado tiempo atrás. Sentía que el palacio entero se encogía a su alrededor, como si cada retrato en las paredes le recordara que ella nunca, jamás, sería parte de ese mundo de forma legítima. Al salir de la sala, sus pasos la llevaron casi sin querer hacia el ala norte del palacio, donde se encontraba la biblioteca. Era un lugar en el que siempre había encontrado consuelo. Al abrir la puerta, el olor a papel antiguo y madera encerada le produjo una punzada dulce en el pecho. La luz tenue que entraba por los vitrales caía sobre las mesas como un velo. Tranquilo, pero no estaba sola. Alonso estaba allí, con una carta en la mano y los ojos fijos en la ventana. Su rostro tenía una expresión tensa, como si las palabras escritas en ese papel le pesaran más de lo que quería admitir. Cuando escuchó los pasos, levantó la mirada y sus ojos se encontraron. La tensión fue inmediata. Un silencio cargado de mil cosas no dichas se extendió en la sala. Elena dio un paso atrás, pero él dejó la carta sobre la mesa. «No te vayas», dijo con voz baja. Ella dudó. «No debería estar aquí». «Y sin embargo estás», respondió él, «como siempre has estado».
Elena sintió el corazón acelerarse, pero mantuvo la mirada baja. «Sofía ha hablado conmigo», confesó ella, con honestidad dolorosa. Alonso frunció el ceño. «¿Qué te dijo?» «Lo que debía decir», susurró Elena. «Que debo mantener distancia, que no debo entorpecer vuestro compromiso». El rostro de Alonso cambió. Una sombra de molestia, quizá incluso de dolor, atravesó sus facciones. «Ella no decide eso», dijo él con firmeza. «Pero es tu futura esposa», respondió Elena. «Y yo no soy nada». Alonso se acercó, lento, controlado, pero con una determinación que la obligó a retroceder hasta que sintió la estantería fría a su espalda. Él se detuvo a un brazo de distancia, como si una barrera invisible lo impidiera acercarse más. Su voz salió grave, contenida. «No vuelvas a repetir que no eres nada». Elena levantó la mirada, sorprendida por el tono. «Es la verdad», dijo ella. «No tengo apellido, no tengo fortuna, no tengo un lugar real en esta casa. Soy una sombra que pasó demasiado tiempo cerca de una luz que no me pertenece». Los ojos de Alonso brillaron con algo intenso, algo peligroso. «Eres mucho más de lo que crees», murmuró, «y eso es precisamente lo que me aterra». Elena sintió que todas sus defensas se derrumbaban. No supo si dar un paso adelante o retroceder. Su respiración era suave, casi temblorosa. La de él, en cambio, era profunda, contenida como un fuego bajo las cenizas. «Alonso», susurró ella, sin saber qué iba a decir después. Él no respondió. Simplemente la observó con una intensidad que hacía imposible respirar. Un silencio eterno se extendió entre ambos, hasta que la puerta se abrió de golpe. Sofía estaba allí. Su expresión no mostraba sorpresa, mostraba certeza, mostraba algo que Elena jamás había visto en ella. Miedo, miedo de perder. Y así, sin pronunciar una sola palabra, la tragedia comenzó a tejer su próximo hilo. Si quieres seguir esta historia y sentir cómo cada capítulo cobra vida, te invito con cariño a dejar un me gusta, comentar desde qué país o ciudad la ves y suscribirte al canal. Tu presencia transforma esta narrativa en algo vivo y especial. Sofía permaneció de pie en el umbral de la biblioteca con la espalda erguida y la mirada fija en los dos. Una mirada que no necesitaba palabras para revelar todo o que había imaginado desde la noche anterior. El silencio que siguió fue tan denso que parecía llenar cada rincón de la sala, ocultándose entre los libros, entre los vitrales filtrando luz dorada, entre el leve aroma a pergamino y madera encerada que siempre envolvía aquel lugar. Elena sintió como si el mundo se hubiese detenido en un solo latido. Alonso, inmóvil, clavado al suelo, sostenía una expresión que oscilaba entre la culpa y la determinación. Sofía dio unos pasos lentos hacia adentro. Cada uno resonaba como un juicio irrevocable. «Disculpad que interrumpa», dijo finalmente, con una suavidad tan helada que se sentía como un filo en la piel. «Parecía que no queríais compañía». Alonso respiró hondo. Elena bajó la mirada de inmediato, como si la presencia de Sofía fuera una luz demasiado fuerte para sostener la vista. «No es lo que parece», intentó decir Alonso, aunque su voz carecía de convicción. Sofía arqueó una ceja sin apartar la mirada de Elena. «Oh, querido, créeme, no tienes que explicarme nada. Muchas veces las verdades más importantes se revelan sin necesidad de palabras». Elena sintió que la garganta se cerraba. Dio un paso hacia atrás, pero chocó nuevamente contra la estantería. Sofía la observaba como una depredadora herida. Hermosa, elegante, profundamente consciente de la posición que ocupaba y del peligro que Elena representaba. «Elena», dijo la joven con un tono sorprendentemente calmado, «¿podría pedirte un momento a solas con Alonso?» Elena asintió sin levantar la cabeza. Quiso marcharse, desaparecer, ser devorada por el silencio. Pero cuando dio un paso hacia la puerta, Alonso habló con repentina urgencia. «No, quédate». Elena se detuvo. Sofía lo miró como si una serpiente se hubiese deslizado a sus pies. «¿Qué dices?», preguntó ella sin perder la compostura, pero con un brillo brutal en los ojos. Alonso avanzó un paso hacia Elena,
como si su sola presencia fuera necesaria para protegerla de algo invisible. «No quiero más malentendidos», dijo él, «y no quiero que Elena vuelva a sentirse perseguida en su propia casa». Sofía rió, no una carcajada, sino una risa breve, afilada, como el chasquido de un abanico abriéndose con violencia. «Su propia casa», repitió como saboreando una ironía amarga. «Qué curioso. No recordaba que ella tuviera apellido Valdesares». Elena sintió el golpe de esas palabras como un ladrillo en el pecho. La humillación la dejó sin aire. Allí estaba expuesta, recordada de la fragilidad de su lugar en ese mundo. «Basta», dijo Alonso más firme. Sofía se volvió hacia él. Ya no era la dama elegante del vestido azul marino. Ahora había una dureza antigua, casi ancestral, heredada de generaciones de mujeres que no estaban acostumbradas a perder aquello que consideraban suyo por derecho. «Yo lo advertí, Alonso», dijo ella casi en un susurro. «Te lo dije desde el principio. Esta joven, esta niña que recogisteis como si fuera un acto de bondad cristiana, se convirtió en un problema anunciado. Las miradas que le lanzas, los silencios que compartís, los temblores, las excusas, ¿de verdad crees que nadie lo nota?» Alonso apretó los puños. «No tienes derecho a hablarle así». «Tengo todos los derechos», respondió Sofía. «Soy tu prometida, la futura marquesa de Valdesares. ¿O ya lo has olvidado?» Elena sintió que debía intervenir, aunque fuera para evitar que la situación estallara en algo irreparable. «Sofía, por favor», comenzó. «Yo no», pero Sofía levantó la mano, silenciándola. «No hables», ordenó suavemente, «porque tus palabras, aunque bien intencionadas, ya no tendrán valor para mí». Alonso dio un paso hacia ella. «No permitiré que la humilles», dijo. «¿Él? ¿Y qué harás?», preguntó Sofía acercándose a él hasta quedar a solo unos centímetros. «¿Romperás tu compromiso? ¿Destruirás el acuerdo entre nuestras familias? ¿Arriesgarás el nombre Valdesares por una mujer que ni siquiera tiene apellido que ofrecerte?» Elena cerró los ojos. Ese era su peor temor, ser el motivo de una destrucción, una causa de vergüenza, un arma involuntaria contra un hogar que le dio refugio. «No», susurró Elena. «Alonso no hará nada. Yo misma me encargaré de mantener la distancia. No puedo permitir que esto continúe». Alonso la miró con desesperación en los ojos. «Elena», ella negó con la cabeza. «No digas nada», pedía, casi temblando. «Ya lo he causado suficiente daño. Haré lo que sea necesario». Sofía se enderezó victoriosa. «Bien», dijo, «me alegra que seas razonable». Y entonces se volvió hacia Alonso, colocando una mano en su brazo con una mezcla de posesión y advertencia. «Tenemos invitados que atender», recordó, «y un compromiso que honrar». Con un último vistazo cargado de advertencia, Sofía salió de la biblioteca, dejando tras de sí un rastro de perfume frío que llenó la habitación como un recordatorio de su poder. Elena permaneció quieta, respirando con dificultad. Parecía que cada palabra dicha había dejado un corte invisible en su interior. Alonso estaba inmóvil también, como una estatua tallada en culpa. «No debiste permitir que te hablara así», dijo él, finalmente. Elena dio un paso atrás, alejándose de él. «Sí debía», respondió con voz quebrada. «Es tu prometida, la única que tiene derecho a estar a tu lado, la única que perteneció siempre a este mundo». «Tú también perteneces», murmuró Alonso. «No», susurró Elena, tragándose el nudo doloroso de su garganta. Yo solo ocupé un lugar vacío, un lugar prestado, y ahora debo devolverlo». Alonso avanzó un paso, desesperado. «Elena, escúchame». Ella levantó la mano, deteniéndolo. «No puedo escucharte», dijo, finalmente dejando escapar una lágrima silenciosa. «Porque si lo hago, no voy a poder irme. Y debo irme, Alonso. Por ti, por ella, por todos». El silencio se convirtió en eco, un eco que parecía venir no solo de la biblioteca, sino de todas las paredes del palacio. Elena se volvió hacia la puerta. «No quiero ser la causa de una ruptura», continuó, «ni de un escándalo, ni de sufrimiento. Y si quedo, lo seré». Alonso sintió un dolor agudo en el pecho. «¿Te irás?», preguntó en voz baja,
como si la idea lo devastara. Elena respiró hondo. Si es necesario, sí. Él cerró los ojos como si la palabra le hubiera atravesado. No lo permitiré. No puedes detenerme, dijo ella suavemente. Has sido mi protector desde que era una niña. Y está bien que eso termine aquí. Los ojos de Alonso se nublaron. Te prometí que te protegería. Y lo has hecho, susurró Elena. Incluso ahora, al dejarme marchar, seguirás cumpliendo tu promesa. Dicho eso, salió de la biblioteca antes de que él pudiera añadir algo más. Alonso vio la puerta cerrarse detrás de ella, sintiendo que algo invaluable se desvanecía entre sus manos, algo que jamás debería haber deseado, pero que ya no podía negar. Mientras tanto, en el corredor, Elena apoyó la espalda en la pared y trató de respirar. La casa parecía más grande que nunca, más fría que nunca, como si los retratos en las paredes observaran cada paso suyo con silencioso juicio. No sabía cuándo ocurriría, no sabía cómo, pero sabía que, después de ese día, nada volvería a ser igual, y que tal vez el comienzo de su partida ya había comenzado a escribirse. El amanecer siguiente no trajo alivio alguno al palacio de Valdesares. Por lo contrario, parecía que cada rincón de la casa había despertado con una tensión acumulada, como si las paredes mismas hubieran escuchado la confrontación entre Sofía, Alonso y Elena, guardando en silencio la sombra de lo que estaba por desatarse. El ambiente estaba impregnado de una calma engañosa, de esa quietud que precede a los acontecimientos que cambian destinos enteros. Los criados hablaban poco, intercambiando miradas nerviosas. Los invitados caminaban por los corredores con pasos más cuidadosos que de costumbre, como si percibieran que, detrás de las cortinas y de los adornos de mármol, algo invisible temblaba. Elena pasó la noche sin dormir. Pasó horas junto a la ventana de su habitación, observando cómo la luz se filtraba lentamente entre las nubes que aún cubrían el cielo y que parecían reflejar su propio estado interior. Sus pensamientos se agolpaban sin orden, como si su mente fuera un río desbordado tras una tormenta violenta. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de Sofía, la dureza de sus palabras, la mirada herida de Alonso cuando ella pronunció la idea de marcharse. Esa imagen la perseguía, una y otra vez, como un peso que se hundía en lo más profundo de su pecho. Finalmente, incapaz de soportar la presión sofocante dentro de su cuarto, se levantó y decidió caminar por los jardines. El aire de la mañana llevaba consigo el olor fresco de la tierra, humedecida y de las flores que despertaban lentamente tras la lluvia. El canto distante de algunos pájaros comenzaba a llenar el silencio, pero nada parecía suficientemente vivo como para arrancar a Elena de su propio dolor. Caminó por el sendero de grava hasta llegar al antiguo estanque, donde la superficie del agua reflejaba un cielo pálido, sin promesas. Se inclinó levemente y tocó el agua con la punta de los dedos, buscando quizás una sensación distinta al vacío que la envolvía. Fue allí, frente a ese espejo natural, donde tomó una decisión que le desgarró el corazón. No esperaba que nadie la escuchara, ni siquiera Dios, pero la pronunció en voz baja, como quien desea darle forma definitiva a una determinación que lo consume. Debo irme. Su voz tembló al pronunciarlo, no por falta de convicción, sino porque cada palabra implicaba renunciar a lo único que había conocido como hogar. Renunciar a los recuerdos, a la risa suave de la condesa antes de morir, a los consejos del viejo conde Arturo, al aroma de pan recién hecho en las mañanas, a la biblioteca donde soñó con mundos imposibles y, sobre todo, renunciar a Alonso. Esa idea era la que más la desgarraba, la que más peso tenía. Pero era precisamente por él que debía marcharse, porque quedarse solo empeoraría la herida que todos intentaban ocultar. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no escuchó los pasos acercándose. Solo cuando una sombra se reflejó en el estanque, giró la cabeza. Jimena estaba allí, vestida, con un chal gris y con aquel semblante sereno que la caracterizaba, aunque sus ojos revelaban que no había dormido mejor que Elena. «Te he buscado por toda la casa», dijo ella, acercándose lentamente.
Sabía que te encontraría aquí. Elena desvió la mirada, sintiendo que las lágrimas amenazaban con subir otra vez. Perdóneme, señora, murmuró. No quería preocuparla. Jimena suspiró y se sentó junto a ella, observando el agua quieta del estanque. No soy yo quien más se preocupa, dijo con suavidad. Hay un hombre en esta casa caminando de un lado a otro como un alma perdida. Elena apretó los labios. Sabía a quién se refería. No debería, respondió ella. Todo esto es culpa mía. He causado más problemas de los que imaginé. No, hija, replicó Jimena con firmeza. No eres culpable de los sentimientos que crecen en los corazones ajenos. Nadie lo es. El amor, cuando nace, no pide permiso. Simplemente aparece. Elena cerró los ojos. No quería escuchar esa palabra. No quería ni siquiera pensarla. No es amor, dijo finalmente como si intentara convencerse a sí misma. Es solo confusión. Jimena la miró con ternura. Podrá ser confusión para algunos, respondió, pero para quien mira desde afuera, está claro que lo que hay entre vosotros es más profundo de lo que queréis admitir. Y eso es precisamente lo que asusta tanto a Sofía. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Yo no quiero ser motivo de temor para nadie, susurró. No quiero arruinar el futuro de Alonso. Él merece una esposa digna, una mujer de su posición, alguien como Sofía. Jimena la interrumpió con una pregunta inesperada. ¿Y tú? ¿Qué mereces tú? Elena tardó en responder. Nunca se había permitido pensar en eso. Se encogió de hombros, derrotada. No lo sé. Eso es lo que más me preocupa, dijo Jimena, posando una mano cálida sobre la suya. Que creas que no mereces nada. Que pienses que tu valor depende de tu apellido, o de tu fortuna, o de lo que digan los demás. No eres menos que Sofía, Elena. Eres diferente, sí, pero no menos. La joven no pudo contener las lágrimas. Jimena le secó el rostro con suavidad, como una madre haría con su hija. Te diré algo, continuó la mujer. Si decides marcharte, nadie podrá detenerte. Pero no permitas que tu decisión nazca del miedo. Elige marcharte porque crees que es lo mejor para ti, no porque alguien te hizo creer que no tienes lugar aquí. Elena la abrazó, temblando. La calidez de aquel abrazo le dio fuerza, pero también la hizo consciente de cuán rota estaba por dentro. En ese momento, un sonido de cascos provenientes del camino principal les llamó la atención. Ambas se pusieron de pie. Desde la distancia se veía un jinete acercándose a toda velocidad. Era Alonso. Reconocían sin esfuerzo la compostura de su figura, la forma en que manejaba al caballo, el movimiento seguro y elegante de quien había pasado años entrenando en academias militares. Sin embargo, había algo distinto ese día. Su postura tenía urgencia, como si buscara algo o alguien que temía perder. Al llegar a la entrada del jardín, desmontó casi saltando del caballo, respirando agitadamente, con los guantes empapados por la humedad de la mañana. No tardó en encontrar a Elena con la mirada. «Necesito hablar contigo», dijo él, sin preámbulos. Elena sintió cómo las palabras se le atascaban en la garganta. Jimena dio un paso atrás, comprendiendo que aquella conversación no debía tener testigos. «Os dejo solos», dijo la mujer, antes de marcharse con la serenidad de quien observa un destino inevitable. Elena se quedó de pie, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo tan fuerte que temía que Alonso lo escuchara. Él avanzó hacia ella con pasos firmes, aunque su expresión era un caos de emociones contenidas. «No puedes marcharte», dijo él al fin sin rodeos. Elena dio un paso atrás. «No he dicho que me marcharía hoy», respondió con suavidad. «Pero lo harás», replicó él. «Lo vi en tus ojos anoche, y no puedo permitirlo». «No tienes derecho a impedirme nada», dijo. Elena, tratando de sonar firme aunque su voz tembló. Alonso respiró hondo, como si intentara contener una tormenta interna. Se llevó una mano al cabello, frustrado. «No entiendo cómo puedes pensar que tu ausencia resolverá algo», dijo él. «Lo único que hará es destruirme». «¿Es eso lo que quieres?» Elena sintió que la tierra desaparecía bajo sus pies. «No lo digas», susurró. «No digas eso. No me corresponde a mí. Todo te corresponde.
interrumpió él avanzando, porque eres parte de mi vida desde mismo mezquindad. Hace años, desde mucho antes de que Sofía apareciera, Elena bajó la mirada, luchando contra las lágrimas. No soy tu hermana, dijo ella con voz apagada. No soy tu familia, y por eso debo marcharme, porque lo que sientes, lo que siento, no es correcto, no es justo. ¿Injusto para quién?, preguntó él con desesperación contenida. Para ti, susurró ella, para tu apellido, para tu deber, para tu compromiso, para Sofía. El nombre de Sofía cayó entre ellos como un martillo. No la amo, dijo él, de pronto, casi sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Elena se estremeció. No digas eso, no frente a mí. Es la verdad, insistió él. Sofía es una mujer honorable, inteligente, digna, pero no la amo. Nunca la he amado. Y me engañé pensando que podría construir un futuro con ella solo porque es lo que la sociedad esperaba de mí. Elena negó con la cabeza, incapaz de procesarlo. No puedes decirme eso, Alonso. No puedes cargarme con algo que no puedo sostener. No soy fuerte para eso. Él dio 2 pasos más, quedando tan cerca que Elena podía sentir el calor de su respiración. No quiero que seas fuerte, susurró. Solo quiero que no desaparezcas de mi vida. Elena sintió que el mundo se deshacía a su alrededor. Todo lo que había sostenido durante años, su autocontrol, su modestia, su obediencia, su silencio, se resquebrajaba como cristal bajo un peso demasiado grande. De pronto, entendió que quedarse allí, mirándolo, escuchándolo, respirando el mismo aire que él, era como caminar hacia un precipicio que podía destruirlos a ambos. Alonso, por favor, no digas más. No puedo callar, dijo él, con una mezcla de dolor y resolución. No después de lo que sentí anoche. No después de verte en ese invernadero, temblando, llorando, pensando que habías cometido un error por simplemente mirar como miras. Elena alzó los ojos con lentitud, encontrando en la mirada de Alonso una vulnerabilidad que jamás había visto antes. Era una mirada que gritaba sin palabras, una mirada que quemaba. Lo que sentí cuando casi caíste, continuó él acercándose otros centímetros. Esa sensación de que podía perderte, no la había sentido nunca. Y supe en ese instante que no eras mi hermana, que nunca lo fuiste. Elena apretó los labios, intentando evitar el derrumbe. ¿Qué somos entonces?, preguntó ella, en un susurro casi roto. Alonso extendió la mano, posándola apenas sobre la suya. Un contacto leve, pero devastador. Algo que puede destruirlo todo, dijo él, pero algo real. Elena cerró los ojos, y cuando los abrió, supo con absoluta claridad que debía tomar una decisión que marcaría el resto de su vida. Y su decisión fue la más dolorosa que podía imaginar. Retiró lentamente la mano, dio un paso hacia atrás, y con una fuerza que no sabía que poseía pronunció: «Entonces debo marcharme antes de que eso real destruya tu futuro para siempre». Alonso se quedó inmóvil, como si la hubieran herido con un arma invisible. Elena retrocedió otros pasos, temblando, sosteniendo el peso enorme de una decisión que sabía irrevocable. Las hojas del jardín crujían bajo sus pies, como si cada una protestara contra su marcha. El cielo comenzaba a abrir un hueco entre las nubes, dejando caer un rayo de luz sobre la joven que retrocedía con lágrimas silenciosas. Un símbolo cruel de que la vida seguía avanzando, incluso cuando los corazones se rompían. Alonso dio un paso hacia adelante, como si quisiera detenerla, pero Elena levantó la mano, sin mirarlo. «No me sigas», dijo. «No lo soportaría». Y así, sin mirar atrás, comenzó a caminar hacia la casa. Alonso se quedó allí solo, viendo cómo se alejaba la única persona que había logrado derribar todas sus defensas. El viento sopló entre los árboles, llevándose consigo el eco del nombre que él no se atrevió a pronunciar en voz alta, porque sabía que, si lo hacía, ya no habría forma de detener el destino que se avecinaba. El día en que Elena decidió marcharse, amaneció claro, con un sol tímido que se filtraba entre las hojas de los naranjos del jardín. Era irónico. Después de días enteros de tormenta,
Justo cuando su corazón más necesitaba refugio, la naturaleza elegía iluminarlo todo con una claridad que resultaba casi cruel. Los pasillos del palacio estaban silenciosos, como si intuyeran que algo irreversible estaba a punto de ocurrir. Los criados caminaban con prudencia, evitando pronunciar palabras que pudieran romper esa calma tensa que envolvía la casa entera. Elena había preparado su pequeño baúl con manos temblorosas. Dobló la ropa que había recibido de la condesa en sus primeros años, guardó el pañuelo bordado que Jimena le había entregado cuando era casi una niña, y añadió un libro viejo que el marqués, siendo apenas un joven de 20 años, le regaló en uno de los inviernos más duros. Aquel libro, una recopilación de poemas españoles, era lo más valioso que poseía. Lo sostuvo entre sus manos durante largos minutos, acariciando la letra firme del nombre Alonso de Valdesares, escrito en la primera página. Luego, con un suspiro profundo, lo guardó en el fondo del baúl, como quien entierra una parte de sí misma. Jimena fue la primera en notar su ausencia en el desayuno. Entró en la habitación de Elena justo cuando ella cerraba el baúl. Sus ojos, acostumbrados a interpretar silencios, tardaron menos de un segundo en comprender lo que ocurría. «Lo has decidido», dijo en voz baja. Elena asintió, sin poder mirarla a los ojos. «No puedo quedarme más, señora. No quiero causar más daño. Y si permanezco aquí, terminaré destruyéndolo todo. A él, a ti, a Sofía, incluso a mí misma». Jimena se acercó y tomó sus manos con una ternura que rompió la resistencia de la joven. «No quiero que te vayas», dijo ella, con una sinceridad que sorprendió incluso a Elena, «pero tampoco quiero verte sufrir así. Si marcharte te dará paz, te apoyaré, hija mía. Eres más fuerte de lo que crees». Una lágrima cayó sobre la piel de Elena, silenciosa como un pétalo. «Gracias, señora. Prométeme algo», pidió Jimena. «No dejes que nadie te convenza de que no vales lo suficiente, ni ahora ni nunca. No permitas que la nobleza del apellido de otros te haga sentir inferior. Tu corazón vale más que muchos blasones vacíos». Elena asintió, aunque sabía que tardaría años en creer esas palabras. Un carruaje sencillo fue preparado para ella. No un carruaje de nobleza, no uno que despertara curiosidad entre los invitados. Era discreto, apropiado para alguien que deseaba marcharse con dignidad y silencio. Los caballos estaban listos cuando Elena bajó por la escalera principal, sosteniendo el baúl pequeño con ambas manos. Varios invitados, aún hospedados en la casa, la observaron pasar con ojos inquisitivos. Algunos cuchicheaban, otros simplemente fingían no haberla visto. Pero todos entendían que la presencia de esa joven había sido repentinamente envuelta por una sombra imposible de ignorar. Sofía la vio desde el vestíbulo. Vestía un traje impecable y sostenía en las manos un abanico cerrado. Su rostro permanecía imperturbable, aunque en sus ojos brillaba algo difícil de descifrar. No satisfacción, no triunfo, algo parecido al miedo o a la conciencia de que la victoria que estaba por obtener tenía un sabor amargo. «¿Te marchas?», preguntó Sofía, manteniendo el tono sereno. Elena asintió. «Es lo mejor para todos». Sofía respiró hondo y bajó el abanico, permitiéndose un gesto humano que Elena no esperaba. «No deseo tu mal», dijo con sinceridad tensa. «Solo intento proteger lo que es mío». «Lo sé», respondió. «Elena, no te preocupes. No lucharé por algo que no me pertenece». El silencio entre ellas fue breve, pero cargado de un peso tremendo. Cuando Elena avanzó hacia la puerta, Sofía la siguió con la mirada, y por primera vez desde su llegada, la futura marquesa sintió un estremecimiento en el pecho, porque entendió que Alonso no la miraba a ella con esa profundidad desde hacía mucho tiempo. Elena llegó al patio exterior. El aire de la mañana había cambiado. Ahora era más cálido, casi expectante. 2. Criados colocaron su baúl en la parte trasera del carruaje. Ella respiró hondo, intentando absorber el olor de ese lugar por última vez. La madera vieja, los rosales húmedos, el mármol frío de las escaleras. Todo lo que había sido su hogar durante años, todo lo que estaba a punto de perder.
pero antes de que pudiera subir, escuchó un grito. «¡Elena!». La voz atravesó el aire como una flecha. Ella giró lentamente. Era Alonso. Corrió hacia ella como si su vida dependiera de ello, sin capa, sin guantes, sin cuidado alguno por la imagen que daba frente a los invitados. Su respiración estaba agitada, su cabello despeinado, sus ojos llenos de desesperación. Elena sintió que el mundo se encogía, que todo desaparecía, que solo existía él, avanzando hacia ella con un dolor que no había visto nunca en su rostro. «No te vayas», dijo él llegando a su lado, con la voz quebrada. «Por favor, no te vayas. No así». Elena respiró hondo, buscando fuerza donde ya no la había. «Alonso, no puedes pedírmelo». «Sí puedo», respondió él, con una urgencia que casi parecía súplica, «porque no soporto la idea de abrir una puerta y no encontrarte en esta casa. No quiero volver a caminar por estos pasillos, sabiendo que te dejé marchar sin luchar por ti». Ella bajó la mirada. «No debes luchar por mí. Tu deber está al lado de Sofía, no al mío. Mi deber no es lo mismo que mi corazón», replicó él acercándose más. «¿No lo comprendes? He intentado negarlo, ignorarlo, enterrarlo bajo promesas vacías, pero lo que siento por ti no desaparecerá porque yo desee ser un hombre honorable». Elena soltó un suspiro tembloroso, tragando lágrimas que le quemaban los ojos. «No digas eso. Estás haciendo esto más difícil». «Es la verdad», dijo él, alzando la mano como si quisiera tocar su rostro, aunque se detuvo a medio camino. «Si te vas, algo en mí morirá, y no quiero vivir sin esa parte». Elena apretó los labios. Su corazón gritaba por quedarse. Su alma imploraba por al menos una vida donde aquello fuera posible, pero no en esa España rígida, marcada por normas, por deberes, por alianzas matrimoniales que no admitían romance ni destino. «Alonso», dijo ella, con voz suave, delicada, llena de amor contenido, «tú no me amas. Amas la idea de protegerme, amas lo que represento en tus recuerdos, amas lo que crees que deberías haber sentido desde hace tiempo, pero no a mí». Alonso retrocedió medio paso, como si esas palabras fueran un golpe certero. Nunca había imaginado que la verdad pudiera herir tanto. «Estás equivocada», dijo él con voz rota. Elena negó con la cabeza. «Estoy haciendo lo que tú no puedes hacer», susurró. «Elegir por nosotros». Alonso apretó los puños. «No necesito que elijas por mí». «Sí lo necesitas», dijo ella. «Y no pasa nada. Todos necesitamos ayuda alguna vez». El viento sopló suave, moviendo el cabello de Elena como si la naturaleza quisiera llevársela antes de que él pudiera detenerla. «Prométeme algo», pidió ella con lágrimas silenciosas. «Vive tu vida. Haz tu deber. Encuentra paz. Y no me busques». «No puedo prometer eso», respondió él. Ella sonrió con tristeza. «Entonces prométeme que intentarás ser feliz, aunque yo no esté aquí». Alonso sintió que algo dentro de él se desgarraba. «Elena, no puedo perderte. Ya me has perdido», susurró ella por fin. «Solo estoy convirtiéndolo en realidad». Un silencio devastador llenó el aire. Finalmente, Elena subió al carruaje. Alonso dio un paso adelante, como si quisiera detenerlo con sus propias manos, pero se obligó a quedarse quieto. Era lo único honorable que podía hacer por ella. El cochero chasqueó las riendas. El carruaje comenzó a avanzar. Elena miró hacia adelante, sin volver la vista atrás. Sabía que, si lo hacía, su determinación se quebraría como cristal. Alonso permaneció en el patio, observando cómo la figura de la mujer que había marcado su destino se alejaba por el camino de tierra, perdiéndose entre los naranjos y la luz suave de la mañana. A lo lejos, la campana de una iglesia comenzó a sonar, una campanada lenta, resonante, que parecía anunciar no una despedida, sino un destino que apenas comenzaba a escribirse, porque algunos amores no se viven, se recuerdan, se cargan en silencio, se transforman en un eco eterno, un eco que acompaña incluso cuando el cuerpo se marcha. Alonso permaneció allí hasta que el carruaje desapareció. No lloró, pero algo en sus ojos se apagó lentamente. Por primera vez en su vida, el marqués de Valdesares
comprendió que había perdido algo que no volvería jamás. Y Elena, en el carruaje con el baúl en las rodillas, dejó caer silenciosamente la primera lágrima de una vida que ahora le pertenecía solo a ella. La lágrima cayó sobre el libro de poemas que había tomado de su equipaje. La página que se abrió por accidente contenía un verso que parecía escrito para su destino. El amor que no se vive se hace eterno. Elena cerró el libro con delicadeza y siguió adelante. Si esta historia tocó tu corazón, te invito con cariño a suscribirte al canal, dejar un me gusta y comentar desde qué país o ciudad nos acompañas. Tu participación hace que estas historias sigan cobrando vida.